por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a su programa Católicos para Católicos. Te invito a esta hora santa y poderosa. Les voy a dar varios temas para tratar de compartir las cosas que están pasando aquí en la cultura, aquí en el país, a la luz de la fe católica. El verso de la Biblia que indica el propósito de ese programa se encuentra en Salmo 33, verso 12. Nos dice la palabra de Dios: es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él ha escogido como herencia. Palabra de Dios. Desafortunadamente, los demócratas no quieren una nación bajo Dios, un país bajo Dios. Quieren un país bajo el marxismo, el socialismo, el secularismo, las cosas del mundo. Y por lo tanto, por eso estamos aquí cada semana dándonos a ustedes información sobre lo que está pasando en la cultura de muerte a la luz de la fe católica. La cultura de muerte que se está promoviendo a través de los demócratas. Como dice en Jonás capítulo 4, verso 11, dice: hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal. No simplemente estaba eso ocurriendo en el templo de Jonás, en la gran ciudad de Nínive, en Asiria, pero también está pasando aquí hoy día. Hay miles o millones de personas que no saben distinguir el bien y el mal. Por eso estamos aquí cada semana. Les quiero hablar sobre el tratado contra la pandemia de la Organización Mundial Globalista. Se llama la Organización Mundial de Salud, una organización mala, globalista, y ellos quieren tomar responsabilidad sobre toda la medicina del mundo. Eso es muy peligroso. También quiero hablar sobre el mayor don de la izquierda. También les quiero hablar sobre 25 cosas provechosas que puedes hacer durante la cuaresma. Y si tengo tiempo, quiero hablar sobre un obispo católico que dice que el doctor Fauci muestra perfectamente la necesidad de un avivamiento eucarístico. Y también el periodista y presentador de noticias más popular del mundo hoy día, de la actualidad, es Tucker Carlson. Quiero hablar de su entrevista con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y las reacciones llegan de todas partes del mundo. Muy bien. El primer tema: a medida que el tratado contra la pandemia de la Organización Mundial de la Salud se acerca a su finalización, los críticos levantan señales de alerta sobre las libertades de los Estados Unidos y cómo nos puede impactar negativamente. A medida que se acerca la fecha límite de mayo para finalizar las negociaciones entre la Organización Mundial de la Salud y sus 194 países miembros sobre cuánta autoridad cederán los países a esta Organización Mundial de la Salud. Una vez que declara esta organización una emergencia sanitaria global, muchos expertos en salud y políticas instan a la administración Biden a no firmar el acuerdo con los Estados Unidos. En febrero del 2023, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud negociaron el borrador cero de un nuevo tratado que no fue identificado como un tratado, sino más bien como la convención, acuerdo u otro instrumento internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Yo no les tengo ninguna confianza a esta organización globalista, socialista.
Este documento de la Organización Mundial de la Salud, que funciona como un tratado, ha pasado desde entonces por un proceso opaco de negociación y enmiendas, del que el público ha sido esencialmente excluido con el objetivo de firmarlo este año. Está nuestra libertad en peligro, les digo, con esta organización globalista. Entre los objetivos de los Estados Unidos establecidos por la administración corrupta de Joe Biden se encuentran, entre comillas, fortalecer la arquitectura de seguridad sanitaria global, incluido el fortalecimiento de la Organización Mundial de la Salud, y participar en negociaciones en curso para modificar el reglamento de salud internacional y desarrollar un acuerdo contra la pandemia con esta organización globalista como la voz final. Una hoja informativa de la Casa Blanca del 30 de diciembre del 2023 dice lo siguiente: la seguridad sanitaria global es vital para la seguridad y la solidaridad internacional, y no se puede lograr solo por sí solo. Y no se puede lograr por sí sola. Mira, Joe Biden quiere vender nuestros derechos a estos globalistas que se llaman la Organización Mundial de la Salud, y ellos van a decidir lo que va a pasar en todos los países en caso de una pandemia. Y ya los globalistas están planeando otra pandemia, especialmente antes de las elecciones, porque no quieren que Trump gane. Reggie Littleton, presidenta de Derechos de las Mujeres Sin Fronteras, criticó el borrador del documento de la Organización Mundial de la Salud por estar elaborado de manera que la administración de Joe Biden pueda firmarlo sin la aprobación del Senado de los Estados Unidos. Esta es una movida comunista, donde un presidente con el poder de su pluma puede vender todos nuestros derechos como americanos en ese país a una organización en Europa globalista. Eso es una locura. La Organización Mundial de la Salud se niega a llamar tratado al tratado sobre la pandemia, dijo en una conferencia de prensa organizada por el representante Chris Smith, republicano de New Jersey, presidente del subcomité de salud global, derechos humanos globales y organizaciones internacionales. Yo te puedo decir, si Donald Trump llega a ser presidente otra vez, él nos va a cortar de esta relación con esos globalistas que quieren ellos tomar el poder sobre nuestra libertad médica aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es la enfermedad X para la que se está preparando la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud no logra imponer a los niños una atención que afirme el género. Le llaman acuerdo, esquema o cualquier otra cosa, probablemente porque no quieren que se presente al proceso de tratado en los Estados Unidos y en todo el mundo, dijo la señora Littleton. Según la Organización Mundial de la Salud, el acuerdo, una vez afirmado por los miembros, será jurídicamente vinculante. Las convenciones, los acuerdos y los tratados son todos ejemplos de instrumentos internacionales globalistas que son acuerdos legales celebrados entre países que son vinculantes, afirma la Organización Mundial de la Salud. La Constitución de los Estados Unidos otorga al presidente la autoridad para celebrar tratados que son acuerdos entre los Estados Unidos y entidades extranjeras, siempre que 2/3 de los senadores presentes estén de acuerdo.
dada la oposición al Tratado de la Organización Mundial de la Salud, particularmente de los republicanos, parece poco probable, gracias a Dios, que sea aprobado por el Senado. Estados Unidos tiene un proceso de ratificación de tratados más difícil que la mayoría de los demás estados miembros. Así que ha habido una historia reciente en las últimas décadas de desarrollar nuevos tratados internacionales, pero no llamarlos tratados para evitar el proceso de ratificación. En mayo del 2022, el senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin, presentó un proyecto de ley en el Senado que habría requerido que el Tratado de la Organización Mundial de la Salud fuera considerado un tratado, obligando así al consentimiento de 67 senadores. En febrero del 2023, el proyecto de ley recibió 46 votos a favor y 49 senadores en contra. Gloria a Dios. Algunos legisladores se han sentido frustrados por las negociaciones del Tratado de la Organización Mundial de la Salud por parte de la administración Biden, que según dicen no han sido transparentes para el público. Obviamente están haciendo todo eso escondido, a las escondidas. Tratar de precisar dos términos que se están negociando es como intentar clavar gelatina en la pared, dijo Tony Perkins, presidente de la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional. Tony Perkins continúa diciendo, es un hermano evangélico protestante, dice, continúa cambiando con cada reunión, cada enfoque, por lo que estamos haciendo todo lo posible para analizar lo que proponen a la Organización Mundial de la Salud. Y Frank Gaffney, presidente del Centro de Política de Seguridad, dice, la razón por la que a nadie se le dice lo que está pasando aquí es porque no puede resistir la luz del día. Y Frank Gaffney dice, si realmente se dirigiera al pueblo estadounidense y se propusiera que entregáramos su salud médica personal y su libertad a este organismo globalista que lo arruinó recientemente, no querrían tener nada que ver con ello. La Organización Mundial de la Salud enfrenta críticas. Más allá del secreto, una de las razones por las que el tratado enfrenta hostilidad es que el desempeño de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia de COVID-19 socavó la confianza de muchas personas en la organización. Cuando la Organización Mundial de la Salud necesitó dar un paso adelante y ayudar al mundo a navegar este evento sin precedentes de un nuevo coronavirus y una pandemia global, en lugar de eso ignoraron los hechos, repitieron como pericos la narrativa que les contó el Partido Comunista Chino, y eso es lo que obtuvimos. La Organización Mundial de la Salud negó que el COVID-19 se propagara mediante transmisión de persona a persona, basándose enteramente en la palabra del gobierno chino, el Partido Comunista Chino. Creo que tal vez lo más atroz es que la Organización Mundial de la Salud incluso retrasó nombrar la pandemia como una emergencia de salud pública de importancia internacional porque el Partido Comunista Chino afirmó que la propagación del virus estaba bajo control. Estas no son acciones de una organización no partidista, transparente y que funciona correctamente. Necesitamos un sistema donde la salud pública global y las entidades
de salud pública locales no engañen al público estadounidense de ninguna manera o forma. La doctora Monique Rubenhost, obstetra, ginecóloga y ex administradora de salud global de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, dijo que el desempeño de la Organización Mundial de la Salud durante otras pandemias no fue mejor que su desempeño durante la COVID-19. Dijo esta doctora Rubenhost, dijo que la Organización Mundial de la Salud no ha demostrado que haya abordado los problemas institucionales que subyacen a esos fracasos. Esta doctora dijo, en las agencias de la Organización de las Naciones Unidas se han documentado corrupción, favoritismo, uso inapropiado de fondos, colusión con terroristas y conducta sexual inapropiada, dijo la doctora. Dijo también, estos incidentes muestran que, lamentablemente, la Organización de las Naciones Unidas parece carecer de mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas. Y esto se aplicaría a cualquier esfuerzo por aumentar su autoridad en materia de prevención, vigilancia, respuesta y recuperación de una pandemia. Es decir, no podemos poner nuestra confianza en la Organización de las Naciones Unidas. Son globalistas, socialistas. Los defensores del Tratado de la Organización Mundial de la Salud argumentan que su propósito es proporcionar financiación y autoridad para que la Organización Mundial de la Salud pueda mejorar su respuesta a la pandemia. Yo no los creo, mentirosos. No crean, no. Es pura propaganda. Según el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, los Estados miembros de esta organización mundial han desarrollado múltiples acuerdos, convenciones, convenios y otros tipos de instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes para proteger y promover la salud de las personas, incluida la propia Constitución de la Organización Mundial de la Salud. El marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco y el Reglamento Sanitario Internacional. Pero los críticos argumentan que es poco probable que los borradores que han podido revisar hasta ahora logren este objetivo. Hermanos, voy a continuar hablando de esta corrupción internacional que quieren ellos proponer y quitarnos los derechos a nosotros en este país. No se me vayan, vamos a una pausa. This is who it's about. Jesus Christ is King. Amen. And his mother is our mother. What does that mean? We are not called to flee the world, to run away when things are difficult, but as devout and faithful Roman Catholics, Catholic Christians, we are to renew our country, our world, our state. This is a common sense measure. This is a common sense vote. Somebody with some sense has to protect our children. You recognize that the war doesn't end on Tuesday. It doesn't even end in November, because this is a bigger spiritual battle that we're facing. This is more than just Ohio. It's more than just Kansas. It's more than just Michigan. When they come after one of us, they're coming after all of us. Hermanos, estamos hablando de los globalistas. Ellos quieren tomar autoridad sobre los derechos médicos de todos los americanos. La Organización de las Naciones Unidas, también la
Organización Mundial de la Salud. Esto se llama comunismo, hermanos. Cuando el gobierno es tan fuerte que ellos pueden controlar a todo el mundo, un grupo de ricos. Eso se llama comunismo. Y eso es parte de arreglar la venida o preparar la venida para el anticristo. Mira, los expertos también cuestionan las disposiciones del acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, que le otorgan autoridad para coordinar las cadenas de suministro de vacunas, medicamentos y productos médicos. Yo no le tengo ninguna confianza a los globalistas. Además, una de las estipulaciones del acuerdo es que durante una pandemia, los Estados miembros transferirán una parte de sus medicamentos y dispositivos sanitarios a la Organización Mundial de la Salud, que luego los distribuirá globalmente de acuerdo con su misión principal de lograr la equidad. La estipulación en el tratado de favorecer a las naciones en desarrollo para alcanzar objetivos de equidad podría resultar en una transferencia de medicamentos y tecnologías médicas de Estados Unidos a países como China. Gran parte del borrador se centra en brindar un trato especial a los países en desarrollo, incluido apoyo financiero y políticas diseñadas para promover la colaboración en la investigación. Si bien hay razones para apoyar este tipo de actividades para ayudar a los países en desarrollo a reforzar sus sistemas de salud, esos esfuerzos deberían ser voluntarios, no obligatorios a través de un tratado. Además, como la Organización de las Naciones Unidas, una organización corrupta, considera a China como un país en desarrollo, se beneficiarán de un trato especial y acceso a tecnología y conocimientos patentados. La ley estadounidense no otorga el gobierno federal autoridad sobre asuntos de salud, por lo que le deja en manos de los estados. Sin embargo, la administración corrupta de Joe Biden requiere que se firmen el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud y las enmiendas al Reglamento de Salud Internacional para justificar un mayor control federal para establecer la política de salud internacional. La administración corrupta de Joe Biden quiere que alguien más le diga que haga lo que quiera hacer, poniendo en peligro nuestras libertades, nuestra constitución y nuestra república. Durante la COVID-19, aunque las agencias federales no tenían la autoridad legal para dirigir la política de salud, con frecuencia emitían directivas y recomendaciones sobre temas como el uso de mascarillas, las vacunas, el cierre de las escuelas, que fueron seguidas en gran medida por los municipios, las empresas y las autoridades y distritos escolares. Los críticos del tratado argumentan que tener una autoridad central y global que emita directivas reforzaría tales esfuerzos para federalizar una respuesta a la pandemia. No, hermanos, los quieren controlar. Esa es una movida comunista bajo el espíritu del anticristo. A los críticos les preocupa que, de la misma manera, las directivas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se conviertan en una política de facto en Estados Unidos, y dicen que firmar sería un paso hacia la gobernanza global a costa de los derechos constitucionales. Este temor a perder las libertades civiles se ve exacerbado por numerosas acciones de actores estatales y funcionarios de salud que violaron los derechos civiles durante el COVID-19, incluyendo censura, cierres, pasaportes de vacunas, cierres de iglesias y escuelas,
e intentos de forzar vacunaciones, como la directiva de la Administración de Seguridad y Salud, que obligaba a las empresas a despedir a los empleados no vacunados. Tony Perkins dice, un evangélico conservador, dice, me desempeñé como presidente de la Comisión de Estados Unidos sobre la libertad religiosa internacional y vi cómo los gobiernos occidentales utilizaron eso para violar los derechos humanos fundamentales, la libertad de expresión y la censura de voces en las plataformas de redes sociales. Punto final de comillas. Los funcionarios gubernamentales eliminaron intencionalmente voces científicas creíbles que cuestionaron el diagnóstico erróneo global y los protocolos globales posteriores. Las familias fueron separadas, las iglesias y otros grupos de apoyo fueron cerrados. En la punta de la lanza de esos enfoques fallidos estaba la Organización Mundial de la Salud. En lugar de reconocer sus fracasos, la Organización Mundial de la Salud busca presentar su desastroso enfoque al mundo entero como el camino a seguir en un acuerdo vinculante. ¡Qué ridículo! No les podemos poner ninguna confianza a este grupo de globalistas. En noviembre del año 2023, el Centinela de Derechos Humanos declaró que el borrador actual del acuerdo de la Organización Mundial de la Salud no consagra las normas fundamentales de derechos humanos protegidos por el derecho internacional. Por lo tanto, se corre el riesgo de que repitan los trágicos fracasos durante la pandemia de COVID-19. El texto propuesto actual ofrece un marco débil para garantizar que los países sean responsables de mantener una respuesta respetuosa con los derechos ante futuras pandemias. El grupo dijo que otras organizaciones de derechos humanos estaban de acuerdo con su postura, incluida la Amnistía Internacional, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Comisión Internacional de Juristas. Un derecho humano fundamental que puede entrar en conflicto con el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud es la libertad de expresión, a la luz de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones globales para combatir la desinformación. Una de las directivas del acuerdo del borrador de la Organización Mundial de la Salud es que los miembros se comprometerán a abordar información falsa, engañosa, errónea o desinformada y realizar escuchas y análisis sociales regulares para identificar la prevalencia y los perfiles de la información errónea. La principal preocupación para los próximos 2 años no es el conflicto, la guerra ni el clima, es la desinformación y la mala información, dice la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen. Y les puedo decir que los primeros que van a censurar son a los católicos, a nosotros, porque nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo, y van a ser voces como las mías que van a censurar del internet si esto se lleva a cabo. Esto es consistente con el informe de riesgos globales 2024, el Foro Económico Mundial, que califica la desinformación como el riesgo global más grave. Haciéndose eco de ese punto de vista, la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, dijo a los asistentes a la cumbre de Davos del Foro Económico Mundial en enero que la principal preocupación para los próximos 2 años es la desinformación y mala información. Esa visión también parece estar ganando terreno en los Estados Unidos entre los demócratas. A pesar de las protecciones de la primera enmienda contra la regulación del discurso, recientemente varios académicos y médicos han denunciado que sus investigaciones que critican políticas gubernamentales como los confinamientos y las vacunas obligatorias están siendo censuradas
en revistas académicas y medios de comunicación y las redes sociales. En un caso actualmente ante la Corte Suprema, Murphy y Missouri, contra Missouri, presentado originalmente como Missouri contra Biden, los fiscales generales estatales de Luisiana y Missouri han acusado que la administración de Joe Biden presionó a las empresas de redes sociales para que censuraran el discurso protegido que contradecía la narrativa del gobierno sobre orígenes, vacunas y tratamientos del COVID-19. En septiembre del 2023, un juez de un tribunal del distrito falló en contra de la administración de Joe Biden en este caso, gracias a Dios, declarando que el esfuerzo de la administración corrupta de Joe Biden por censurar a los estadounidenses fue el ataque más masivo contra la libertad de expresión en la historia de los Estados Unidos, y que la administración de Joe Biden ignoró descaradamente la primera enmienda, que es el derecho de la libertad de expresión. Hermanos, les quiero hablar ahora de otro tema, el mayor don de la izquierda. En enero del 1941, menos de un año antes del ataque a Pearl Harbor, Winston Churchill recibió a Harry Hopkins, un emisario especial de los Estados Unidos. Hopkins fue un asesor de confianza del presidente Roosevelt. Roosevelt acababa de ganar la reelección y ahora estaba libre de la retórica de campaña aislacionista para decidir si involucraba o no a los Estados Unidos en el conflicto europeo de la Segunda Guerra Mundial. Hopkins, que estuvo en Gran Bretaña durante varias semanas, fue los ojos y oídos de Franklin D. Roosevelt, el presidente, y tenía la tarea de evaluar la situación e informar directamente al presidente. Esto fue durante el tiempo en que Hitler estaba desviando su atención de los británicos, cuya continua resistencia a la guerra encontraba irritante a la operación Barbaroja, la invasión planeada de Rusia por Adolf Hitler. El historiador Eric Larson relata lo sucedido una tarde de sábado en una finca al norte de Londres. Después de la cena, inspirado por los puros y el brandy, Winston Churchill se abrió a un monólogo digno de una figura histórica del siglo XX. Tratando de convencer a Hopkins y, por extensión, al presidente Roosevelt para que ayudaran a Gran Bretaña, Churchill comenzó y dijo lo siguiente, entre comillas: no buscamos ningún tesoro, no buscamos ganancias territoriales, solo buscamos el derecho del hombre a ser libre. Buscamos su derecho a adorar a su Dios, a llevar su vida a su manera, a salvo de la persecución. Cuando el humilde trabajador regresa de su trabajo, cuando termina el día y ve el humo que se eleva desde su casa en el sereno cielo del atardecer, deseamos que sepa que ningún ruido de la policía secreta llega a su puerta a perturbar su ocio o interrumpir su descanso. Punto final de comillas. Gran Bretaña solo buscaba libertad para decidir lo que uno quisiera y protección de todos ante los ojos de la ley. Esta expresión de Churchill, conmovedora y extemporánea, representa a aquellos en este país hoy que desean que se les permita adorar a su Dios, criar a sus familias y preservar su cultura, libres de persecución y procesamiento. Pero no es así bajo Joe Biden. Considera lo siguiente: bajo Joe Biden, presidente católico falso, solo recientemente la izquierda ha suplantado sus acusaciones de racismo y nazismo lanzadas contra todos aquellos con quienes no está de acuerdo, con el ya agotadora cantaleta de que Donald Trump y MAGA son amenazas a la democracia.
Pero ¿cuál lado del pasillo político es culpable y tiene el descaro de hacer lo siguiente? Bajo Joe Biden, hemos visto negar la inmunidad presidencial por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Bajo Joe Biden, acusar 2 veces a un presidente en ejercicio por razones políticas. Bajo Joe Biden, derribar la capacidad de hablar de aquellos que simplemente se nieguen a participar en la fantasía delirante del transgénero. Bajo Joe Biden, utilizar las redes sociales para desplataformar, desmonetizar, bloquear, prohibir y estigmatizar con el calificativo de desinformación. Bajo Joe Biden, crear un departamento del gobierno de desinformación del gobierno federal. Bajo Joe Biden, imponer una droga experimental a la sociedad con amenazas de perder el trabajo o la posibilidad de ir a la escuela o practicar deportes o ir a la tienda, o el ostracismo para aquellos que se nieguen. Bajo Joe Biden, coordinar campañas de desprestigio contra quienes hablan de tales cosas. Bajo Joe Biden, eliminar no solo las plataformas, sino también las licencias de los profesionales que no estén de acuerdo con una narrativa determinada liberal. Bajo Joe Biden, detener en algunos casos sin juicio a intrusos después de la insurrección del 6 de enero. Bajo Joe Biden, enjuiciar a las personas pro vida que simplemente rezan fuera de las clínicas de aborto. Bajo Joe Biden, infiltrarse e investigar iglesias y comunidades católicas tradicionales. Bajo Joe Biden, permitir que los oradores conservadores sean amenazados y acosados en eventos de oratoria. Bajo Joe Biden, procesar selectivamente a Trump por detener documentos clasificados, pero no a los otros expresidentes y vicepresidentes que admitieron la misma violación. Bajo Joe Biden, acusar a su principal rival político, Donald Trump, 91 veces. Bajo Joe Biden, regular lo que la gente puede escuchar en podcasts y YouTube. Bajo Joe Biden, realizar un seguimiento de las búsquedas y compras de armas de las personas. Bajo Joe Biden, realizar un seguimiento de las búsquedas religiosas de las personas en el internet. Hermanos, no se me vayan. Vamos a una pausa y seguiremos. But I know where our country is at. I know what it's going to take. And for anybody that's been following me or listening to me, and I use the phrase local action equals a national impact. Local action has a national impact. What does that mean? That means now every single American has to stand up, step up, and speak up. Hola hermanos y hermanas en Cristo, su hermano Jesse Romero. Les estoy hablando sobre el mayor don de la izquierda. Y lo que vemos bajo Joe Biden, él ha fortalecido a los bancos para que revelen información de transacciones al FBI. Bajo Joe Biden, ¿quién tiene más probabilidades de escuchar un golpeo furioso en su puerta? Un activista pro vida, amigo mío, como Mark Houck, un católico pro vida, o cualquier figura política de izquierda. A pesar de toda su chachara, no hay un solo miembro de la izquierda en general que esté en peligro de perder su vida, su libertad o su apetito político. Los escritores activistas y comentaristas conservadores calculan diariamente los riesgos que corren respecto de hasta dónde pueden llevar su defensa, sabiendo que puede llegar el día en que tengan que elegir entre sus creencias y sus familias. Una de las herramientas poderosas de la izquierda es la capacidad, con la ayuda de sus cómplices en los medios de comunicación, de acusar a sus enemigos exactamente de aquello de lo que la izquierda es culpable. Sus afirmaciones simplemente no son controladas. A pesar de la representación en los medios de la derecha como dictadores en espera,
es más probable que uno sea procesado por contribuir a Infowars.com de Alex Jones que por bailar en la hora de la historia drag familiar en las escuelas públicas. Es cierto que los medios de comunicación y los fiscales de distrito se han sido comprados y pagados. Véanse simplemente Fannie Willis y Alvin Jones, fiscales del distrito de Nueva York. Son enormes activos para la agenda de la izquierda. Pero eso no es la única razón del predominio de la izquierda. La izquierda es audaz y la derecha es tímida y cansada. Parafraseando al mayor Maurice Petherick en la Cámara de los Comunes británica en 1941, él dijo: la izquierda tiene tanques de guerra, la derecha tiene hombres miedosos. Tenemos que cambiar eso, hermanos. Quiero hablar ahora sobre varias cosas que puedes tú hacer durante la cuaresma. Vamos a entrar. El miércoles de ceniza marca el comienzo de la cuaresma, los 40 días de preparación para la temporada pascual, cuando nosotros, cristianos católicos, somos llamados a profundizar la vida espiritual a través de las prácticas de ayuno, oración y limosna. Y la creencia es que nuestra participación constante en esas prácticas, como el ejercicio que hacemos para nuestra salud física, mejora nuestro bienestar espiritual al eliminar todo lo innecesario y ser más conscientes de cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Ponte a prueba este año y ve más allá de la práctica habitual de renunciar a algo. Ahora es un buen momento para hacer un balance de tu vida espiritual y crecer en ella. ¿No estás seguro por dónde empezar? Echa un vistazo a estas 25 ideas. Número 1, comprométete a leer las escrituras dominicales antes de la misa dominical, de la misma manera que leer sobre los jugadores de fútbol, los equipos contrarios y las estrategias de los entrenadores te ayudará a experimentar un juego más plenamente. Familiarizarte con las lecturas de antemano te ayudará a vivir una experiencia de una manera más profunda el domingo. Número 2, utiliza el calendario de cuaresma de católico lleno de pequeños desafíos con temas de cuaresma para encontrar nuevas formas de practicar las disciplinas del ayuno, la oración y la limosna. Número 3, pruebe una nueva práctica espiritual. Regístrate para una hora de adoración eucarística. Experimenta la misa en una parroquia compuesta por personas de un grupo racial o étnico diferente. Regístrese para un retiro en silencio o pase al menos una hora de meditación silenciosa cada fin de semana. Piensa en qué sueles gastar tu dinero. ¿Compras demasiado ropa? ¿Gastar demasiado en salir a cenar? Elige un tipo de gasto del que ayunará durante la cuaresma y luego done el dinero que normalmente gastaría a una organización benéfica local. Emprende algo, 40 días escribiendo cartas, 40 actos de bondad, 40 llamadas telefónicas a las personas importantes de tu vida. Cuando te sientes por primera vez frente a tu computadora en el trabajo o al final de tu jornada laboral, prueba una oración guiada de 10 minutos desde el espacio sagrado basada en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Número 7. Vaya a una misa entre semana, un día durante la semana. Muchas parroquias los ofrecen temprano en la mañana, al mediodía o después del trabajo. Las misas diarias suelen ser más íntimas y más cortas que la misa dominical. 8. Si no tienes una cruz en tu apartamento o casa, compra una sencilla y ponla en tu dormitorio. 9. En lugar de activar un servicio de transmisión por secuencia para su próxima sesión de visualización compulsiva, lea todo el Evangelio de San Marcos de una sola vez. Como evangelio más corto, es la historia más concisa de la vida de Jesús y la cruz, símbolo central de la cuaresma, juega un papel aún más destacado
que en los otros evangelios. Otro punto. Medita con el Vía Crucis. Muchas parroquias los ofrecen durante la Cuaresma y a menudo los viernes, o echa un vistazo al Vía Crucis virtual en el internet. Próximo punto. Crea tu propio pescado frito los viernes. Prueba esta sencilla y deliciosa receta. No es lo más saludable del mundo, pero sí una divertida tradición católica que te ayuda a abstenerte de comer carne los viernes durante las Cuaresmas. Otro punto. Desconéctate de tu iPhone o apaga la radio de tu auto mientras viajas. El silencio puede resultar discordante al principio, pero es posible que descubres que puedes concentrarte más y observar más tu entorno. Otro punto. Compra un libro de reflexiones diarias y manténlo junto a tu cama. Otro punto. Piensa en un hábito que te ha impedido ser quien Dios te llama a ser. Abandona conscientemente ese hábito durante la Cuaresma. Otro punto. Pasa al menos un fin de semana o una noche como voluntario durante la Cuaresma. Si se siente cómodo siendo voluntario en persona, ayuda a empaquetar comidas en el comedor de beneficencia local o abastar los estantes de una empresa de alimentos. Si prefiere ser voluntario desde casa, comuníquese con su parroquia, ver cómo sus habilidades podrían ayudar a servir en los comités de la iglesia. Otro punto. Comprométete a ayunar de comentarios insensibles y crueles sobre los demás, así que no cotiles ni te metas en la madriguera de ex. Otro punto. Participe en un club de lectura espiritual o en una pequeña comunidad de fe. Vea lo que ya está sucediendo en una parroquia o elija un libro y comience el suyo propio. Otro punto. Como parte de su limosna de Cuaresma, procure aprender más sobre un tema social, en particular, lucha por la vida, racismo, medio ambiente, educación pública, pobreza infantil. Done dinero a una organización relacionada con el tema elegido que apoye la dignidad de la persona humana. Otro punto. Aprovecha tu lado creativo. Intenta usar colorear como una forma de orar y meditar durante la Cuaresma. Compre un libro para colorear o descargue una página para colorear del calendario de Cuaresma en el internet. Otro punto. Orar por alguien. Mientras camina por las calles, conduce por las autopistas o espere que comience una reunión, elija a una persona que parezca estar necesitada y ore por esa persona. Tenga en cuenta las palabras del filósofo Filón de Alejandría, quien dijo: sea amable, porque todos los que conoces están librando una gran batalla. Otro punto. Conozca a sus vecinos, preséntate, planifica una cena o llévale comida a una persona mayor de tu cuadra. Otro punto. Lea las obras de misericordia como Jesús las describe en Mateo 25, verso 31-46. Luego ponen en práctica esta enseñanza y elige un acto de servicio que puedes realizar durante la Cuaresma. Celebrar el sacramento de la reconciliación. No recuerdas cómo. Aquí tienes una guía sencilla con algunos consejos. Dile al sacerdote. Dile, hermanos, confiésate. No te avergüences. Ahora quiero hablar un poco sobre Tucker Carlson. Entrevista a Vladimir Putin. Tucker Carlson diría yo, el periodista más reconocido ahorita en el mundo de habla inglés o también de habla español, de cualquier ambiente. Tucker Carlson, el periodista y presentador de noticias más popular en la actualidad. Él entrevistó a Vladimir Putin y ha visto muchas reacciones por todo el mundo. El periodista Tucker Carlson publicó su tan esperada entrevista con el líder ruso Vladimir Putin en X, las redes sociales, anteriormente Twitter. Carlson es el primer periodista de un país occidental que se sienta con Putin desde que invadió Ucrania
Ucrania en febrero del año 2022. Carlson filmó la entrevista el martes en Moscú, mientras muchos acusaron a Carlson de apoyar al líder autocrático. Otros observadores señalaron que el periodista le hizo preguntas duras a Putin durante la entrevista. Tucker Carlson pasó aproximadamente de 10 a 15 minutos implorando a Vladimir Putin que liberara a Evan Gershkovich del Wall Street Journal, argumentando con vehemencia porque es injusto retenerlo, escribió el periodista Glenn Greenwald en X. Greenwald enfatizó que Carlson presionó a Putin sobre el encarcelamiento de Gershkovich de una manera que ningún periodista corporativo se atrevería a hacer con Biden sobre Julian Assange. El periodista Yashar Ali hizo un comentario similar en una publicación X. Dijo, Tucker Carlson preguntó a Vladimir Putin sobre el reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien fue arrestado por el Servicio Federal de Seguridad ruso bajo cargos falsos de espionaje y ha estado detenido injustamente durante casi un año. Dijo Yashar Ali, publicó una transcripción del intercambio entre Carlson y Putin en el que Carlson defendió a su colega periodista estadounidense. Pero Carlson presionó al presidente ruso, le dijo, el tipo obviamente no es un espía, punto final de comillas, es un niño y tal vez estaba infringiendo tu ley de alguna manera, pero no es un super espía y todo el mundo lo sabe. Y a cambio lo tienen como rehén, lo cual es cierto, con todo respeto, todo el mundo sabe que es verdad. Es un periodista de 32 años, espero que lo deje salir. Tucker Carlson le dijo durante la entrevista a Vladimir Putin. El comentarista conservador Benny Johnson escribió que Carlson puede literalmente traer la paz al mundo con esta entrevista. Las mentiras crean guerra y esclavitud, continuó en X. La libertad os hará libres. No todos los conservadores compartían el sentimiento de Benny Johnson. El abogado Ron Coleman expresó palabras de precaución. Dijo lo siguiente, consejo profesional, la mayoría de los políticos mienten habitualmente. Los dictadores mienten aún más, escribió el abogado Ron Coleman. Añadió Ron Coleman, dijo, tenga cuidado al tuitear cosas que Putin le dice a Tucker Carlson como si reivindicaran alguna opinión suya, añadió Ron Coleman. En un monólogo introductorio antes de la entrevista, Carlson afirmó que la conversación versaba principalmente sobre la guerra en Ucrania, cómo empezó, qué está sucediendo y lo más urgente, cómo podría terminar. Al comienzo de la entrevista le hice a Putin la pregunta más obvia. ¿Por qué hiciste eso?, dijo Carlson, y la respuesta que recibimos nos sorprendió. Putin habló durante mucho tiempo, probablemente media hora, sobre la historia de Rusia desde el siglo VIII, explicó Carlson, y sinceramente pensamos que se trataba de una técnica de obstruccionismo y nos pareció molesto y lo interrumpimos varias veces. Al final, sin embargo, Carlson concluyó que Putin no estaba haciendo obstrucciones, sino sinceramente afirmando su opinión de que Rusia tiene un derecho histórico sobre una parte de Ucrania. Obviamente, exigen riesgos al publicar una entrevista como esta, reconoció Tucker Carlson en una declaración en video del martes publicada en X. Él dijo, lo hemos pensado detenidamente durante muchos meses, he aquí porque lo que estamos haciendo. Primero porque es nuestro trabajo, subrayó Carlson, estamos en el periodismo, nuestro deber es informar a la gente. Carlson argumentó que los principales medios de comunicación son corruptos y mienten a sus lectores y espectadores principalmente por omisión. Añadió que en los 2 años
transcurridos desde que Putin intensificó la guerra ruso-ucraniana, los medios de comunicación de los Estados Unidos han realizado decenas de entrevistas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Carlson añadió que también había solicitado una entrevista con Zelensky y esperaba que aceptara. Tucker Carlson continuó: para las entrevistas que Zelensky ya ha realizado en Estados Unidos, no son entrevistas tradicionales, son sesiones de ánimo aduladoras diseñadas específicamente para amplificar la exigencia de Zelensky de que los Estados Unidos se involucre más profundamente en una guerra en Europa desde el este y pague por ella. Gracias a Tucker Carlson. Y también un obispo católico que habló en el Desayuno Nacional de Oración Católica Anual esa semana dijo que cuando el doctor Anthony Fauci escribió su identidad como católico, explicó perfectamente la necesidad de un avivamiento eucarístico y un regreso a la alegría, inocencia espiritual de los Estados Unidos, porque Dr. Anthony Fauci es un católico aguado, un católico liberal. Él no conoce la presencia real de Cristo y por eso tenemos que reeducar los Estados Unidos sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hermanos, ya se nos fue el tiempo. Que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Adiós.